¿Cómo es posible que hayan dejado el evangelio de la gracia, el de la fe, por otro evangelio, por un evangelio distinto? Y Pablo está tan enojado, tan frustrado, que profiere una maldición. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio distinto al que yo les enseñé, que el tal sea maldito. Y en el capítulo 1, verso 11, Pablo comienza a relatar. Debo ir rápido, hermanos, para redimir el tiempo. En el capítulo 1, verso 11, Pablo empieza a relatar brevemente su testimonio. Les dice, ustedes saben cómo yo era antes. Ustedes saben lo celoso que era yo antes respecto a la ley, respecto a las tradiciones, respecto a nuestra religión, el judaísmo. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. En esa época, los rabinos judíos solo podían darle clase a 12 alumnos. Y era muy caro estudiar con un rabino, estudiar teología. La familia de Pablo era gente de dinero. Y Pablo estudió con uno de los mejores. Tenía un récord bastante elevado, el hermano Gamaliel. Era octavo en reconocimiento como maestro en teología. En esa época era como que usted hubiera estudiado en Harvard. ¿Dónde estudió en Harvard? ¡Wow! ¿Con quién estudió? Con Gamaliel. ¡Wow! Así que Pablo podía sacar pecho de eso. Dice, usted sabe de dónde vengo. Ustedes conocen qué clase de persona era yo en el judaísmo. Y ustedes saben que Cristo se apareció en mi vida para transformarla radicalmente. Y aquí Pablo dice algo que a algunos les molesta mucho. Y como les molesta mucho, yo lo voy a decir en voz alta. Capítulo 1. Verso 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Escúcheme, lo vamos a decir bajito para que los demás no se enojen. Pablo creía en la predestinación. ¿Repito? Pablo sí creía en la predestinación. Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 1, verso 3 en adelante, dice que los salvos fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Gracias por esos amenes. Por un momento pensé que estaba con los mormones. Pablo dice, yo perseguí la iglesia. Yo odiaba el cristianismo. Yo odiaba a Jesús. Yo odiaba todo lo que tenía que ver con el evangelio. Sin embargo, ahora me doy cuenta, dice Pablo, de que mientras yo perseguía a la iglesia, Dios ya me había elegido. Déjeme aplicárselo. Con mucho respeto. ¿Sabe por qué usted está en la iglesia de La Roca? Porque Dios lo tenía elegido. Usted no está aquí porque quiso. Dios lo trajo. Los que estén contentos de que Dios los haya traído, digan amén. Amén. Gracias, Señor, por tu iglesia. Provoca un avivamiento, Dios mío. Capítulo 2. Pablo explica un poco su proceso. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito, que era gentil. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Pablo, después de 14 años, va a Jerusalén, se presenta ante los apóstoles y le dice, yo estoy predicándole a los gentiles, y les explica cómo llegó a ese ministerio, cómo Dios lo llevó a ese ministerio. Y Pablo ya sabía que tenía gente que estaba absolutamente comprometida a hacerlo pedazo en su ministerio. Sin embargo, aquí hay una verdad que usted debe tener clara. El evangelio es uno. Cristo es uno. La salvación solo está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la forma de presentar el evangelio tiene dos fases. Una para judíos
una para gentiles. Es el mismo perfume en distinto envase. Capítulo 2, verso 7. Al contrario, reconocieron que a mí me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí también como apóstol de los gentiles. La diferencia es simple. Un judío puede ser salvo guardando la ley. Un gentil es salvo sin necesidad ni siquiera de saber la ley. Los dos necesitan ser salvos por gracia, pero un judío no tiene que romper con las tradiciones y costumbres de sus ancestros para ser salvo. Un gentil no tiene por qué adoptar las costumbres judías para ser salvo. Un judío es salvo evitando comer cerdo. Yo soy salvo comiendo pupusas, arepas, tamales. No tiene que ver con nuestra cultura la salvación, tiene que ver con un acto de fe. Verso 9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que a nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Es el mismo mensaje. Cristo salva. Pero el mensaje a los judíos tiene la diferencia que no se les exige abandonar su religión, y en cambio nosotros los gentiles muchas veces tenemos que abandonar nuestras absurdas religiones para venir al cristianismo. Hermano, lo voy a decir derechito y sin mucho rodeo. Yo como gentil no tengo que hacerme judío para ser salvo. Un judío tiene que hacerse cristiano para ser salvo. Ni un judío es salvo solo por ser judío. Solo puede ser salvo si recibe a Cristo como Salvador. Todos los hombres tienen que pasar por ahí para ser salvos. A veces nos asustamos cuando hay conflictos en la iglesia. Hay gente que dice, ay pastor, yo para la Roca no quiero ir más porque en la Roca yo supe que había un hermano que estaba medio tenso con otro hermano. Hermano, no hay iglesia donde no hay conflictos. Si anda buscando una iglesia sin conflicto no va a encontrar ninguna. La iglesia está compuesta por seres humanos y los seres humanos somos complicados. Sobre todo si son chilenos. Pero a Pablo lo que le estorbaba era la ambigüedad. A Pablo le estorbaba esto de los medios días, habiendo días enteros. A Pablo lo que le estorbaba esto de no pararte en una posición radical respecto a tu fe. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, hermano de Cristo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a apartarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Pablo no tenía ética, hermano. Delante de todos. Si tú que eres judío vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Cuánto alaban a Dios acá? Ni a Pedro se la dejó pasar, que se supone que iba a ser el primer papa alguna vez. Ni a él se la dejaron pasar. Porque imagínate ese cuadro. Pedro llega a una iglesia gentil y ¿cómo alaban los gentiles? ¿Cómo alabamos al Señor nosotros? Inclusive aquí en Estados Unidos, entre una iglesia hispana y una iglesia americana, hay diferencia. Los americanos son un poquito más cuadrados para alabar a Dios. Y nosotros somos como... ¿Usted ha visto al hermano acá cuando conduce el culto? Pedro llega a la iglesia gentil y participa del culto con alegría. Yo me lo imagino a Pedro ahí remolineando. Y comía con ellos, él comía arepas. Arepas son colombianas las arepas, ¿verdad? Ahí empezó el conflicto, ya empezó el conflicto, ¿eh? ¿Ves? Ya, los que creen que son venezolanos, siéntense acá, y los que creen que las arepas son colombianas. El problema es que cuando Jacobo, presidente de la iglesia, mandó un grupo de espías
a la iglesia para espiar la libertad de los gentiles, cuando Pedro ve que esta gente llega, Pedro se arregla la túnica, de permiso, y se puso para acá. Y los otros judíos que estaban con él se pusieron para acá también. Y se apartaron de los gentiles. Y Pablo le dijo, ¿what? Hipócrita. Si tú que eres judío vives como gentil, ¿por qué quieres que los gentiles vivan como judíos? Hermano, quisiera detenerme más tiempo en esto, no puedo, no tengo tiempo, pero nosotros fuimos llamados a adorar a Dios en libertad. Repito, si alguien ha tenido una experiencia personal en el Evangelio que lo lleva a tener cierta práctica y cierta actitud, hágalo con libertad. Si usted cree, mire lo que voy a decir, ay Dios mío, déjeme tomar agua antes que me desmaye. Si a usted le enseñaron hace años atrás que para estar fortalecido, para estar crecido y maduro y poderoso, tiene que ayunar 2 o 3 veces a la semana, ayune. Pero no me pida a mí que ayune. Porque yo no creo que el ayuno sea una práctica cristiana. ¡Qué silencio, Dios mío! Hay gente que está segura de que si ayuna va a agarrar power. El power viene de Cristo. El power viene del Espíritu Santo. Listen, a Dios nadie lo manipula. ¿Usted cree que dejando de comer Dios va a decir, ay, pobrecito, mira el berrinche que está haciendo mi nene? Lleva 2 días ayunando. ¿Qué quiere, papito? Que mi suegra se vaya de la casa. Amén, te lo concedo. Nah. A Dios no lo manipulan mis berrinches. A Dios no lo manipulan mis ayunos. A Dios ni siquiera lo manipula mi oración. Dios es soberano. Y se hace como Él quiere. Soy yo el que tengo que sujetarme a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, va a tener que aguantar ahí hasta que yo termine. Deje avanzar. Capítulo 3. Gálatas torpes, necios, estúpidos. ¿Quién los ha hechizado? La versión original dice, ¿quién los embrujó a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Volvamos a lo mismo. ¿Usted cree que tiene que orar a las 3 de la mañana? Hágalo, hermano. Levántese y llore. Si eso le hace bien, hágalo. Pero su experiencia no es la mía. Déjeme a mí vivir mi experiencia en el Señor. Yo oro a las 9. A usted le hace bien orar a las 3. ¡Gloria a Dios! Pero no le imponga su experiencia a otros. Porque esto no es perfeccionarnos por esfuerzo. Hermano, yo vengo de un mundo evangélico donde se oraba de rodillas, no porque fuera más solemne, sino porque era más doloroso. Y los cristianos tenían que sufrir. Yo me acuerdo que en una oportunidad un hermano en la iglesia de mis padres se había comprado recién un trajecito nuevito, con esfuerzo, gente pobre, hermano. Y entonces el hermano cuando fue a la iglesia de mis padres, suelo pelado, no había nada de esto, tierra, en Santiago de Chile. Iglesia pentecostal. Cuando el hermano se fue a arrodillar con su pantaloncito, sacó su pañuelo y lo puso en el suelo para no ensuciar su pantaloncito nuevo. Y el pastor le dijo, eso corta la comunicación con Dios. Se provoca una aislación entre la presencia de Dios y tus rodillas. Viejo legalista estúpido. Pero yo creía eso, hermano. Yo creía que había que orar hasta que las rodillas sangraran. Así me lo enseñaron. Yo me sentía podrido cuando hacía ayuno de 2 o 3 días y la jaqueca y el hambre no me lo permitían y tenía que comer algo. Me sentía tan culpable, no pude entregar el ayuno a la hora que dije. Como si Dios estuviera feliz de mi sacrificio. El único sacrificio humano que Dios acepta es el de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy enojado como Pablo, yo también.